tema de esta noche es espero en Jehová y está en Isaías 40, verso 31. Si son tan amables de abrir sus Biblias en Isaías 40, verso 31. Y mientras ustedes ubican esta porción de las Escrituras, yo voy a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das a nosotros, tus hijos, de venir a tu presencia, estar en tu casa y estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, tu Santo Espíritu en nosotros, redarguyéndonos y trayendo esa convicción a nuestro corazón por hacer tu obra, Señor. Que tú nos guíes en tu verdad, que nos alientes, que nos esfuerces, Señor, y nos permitas crecer a la estatura del varón perfecto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ahí todos, Isaías 40, 31. Vamos a revisar todo el capítulo, pero vamos a comenzar con el último versículo y luego metemos un poquito de reversa. Isaías 40, 31 dice así: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y todos decimos amén. Este versículo lo escogí ya que es uno de los versículos más famosos del libro de Isaías, y el capítulo 40 seguro es el versículo que tú ya habías escuchado. Pero el capítulo 40 no tiene solamente un versículo, tiene 31. Y el capítulo completo, siempre que interpretamos un versículo, para no sacarlo de su contexto y no hacer que diga la Biblia algo que no dice, tenemos que considerar el contexto, y el libro en general, y la Biblia en general. El profeta Isaías, si ustedes recuerdan, había estado trayendo juicio sobre las naciones paganas. Aquellas naciones que habían oprimido a Israel empiezan a recibir juicio. Y esas naciones han oprimido al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se apartó de Dios. Y llega un punto en donde el rey Ezequías empieza a tratar de volver su corazón a Dios, enferma, Dios lo sana y comete un error. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál fue el error que cometió Ezequías? Ezequías llama a los reyes de las naciones paganas, Babilonia para ser exactos, y le enseña todos sus tesoros. Le muestra todo lo que tiene, y Dios le dice: como le enseñaste todo lo que tenías a los babilonios, todo lo que ellos vieron, te lo van a quitar. Porque Ezequías cometió el error de no estar confiando, ni agradecido, ni contento con Dios, sino buscando la aprobación de la gente que le rodeaba. El pueblo de Israel entonces está mirando que está siendo guiado por malos hombres, que ellos se han equivocado y que el trato de Dios ha sido con ellos, y empiezan a sentir como que Dios los ha olvidado. Pero Dios no nos olvida. Y en el capítulo 40 hay un cambio argumental. Nos dejan de platicar la historia de Ezequías y ahora Dios le dice a Isaías que hable a su pueblo, especialmente a Sión, la ciudad, el pueblo donde estaba el arca del pacto. Y en el capítulo 40 les manda un mensaje. Les voy a leer el verso 1 para que vean qué es lo que Dios les está diciendo. Consuélense, consuélense, pueblo mío, dice su Dios. Verso 2. Habla al corazón de Jerusalén, di a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dios está queriendo consolar a su pueblo y le dice:
tranquilos muchachos, lo mejor está sucediendo. Y se habla de una voz que clama en el desierto. El profeta Isaías está profetizando desde el desierto al pueblo de Israel que tengan ánimo, que entiendan que la vida es efímera, que no tienen que poner sus expectativas en las circunstancias, porque ciertamente estaban poniendo sus expectativas en las circunstancias. Estaban viendo a un rey necio que los estaba gobernando mal, las naciones paganas que los oprimían, y Dios les dice, no se fijen en eso, porque todo eso es efímero y puede cambiar de un instante a otro. Lo que puede estar bien hoy, mañana se puede acabar, y lo que parece hoy no tener solución, mañana puede tenerla. No se fijen en eso, porque todas las circunstancias son como la hierba del campo. Recuerden una cosa, la palabra de Dios. Todo va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. Dios empieza a llamar a su pueblo a que encuentre consuelo, no en las circunstancias. Que encuentre consuelo ¿en dónde? En la palabra de Dios, en las promesas, en quién es Dios. La palabra de Dios nos revela y nos recuerda quién es Dios. Y el tema de esta noche es: espero en Jehová. Porque yo sé que todos nosotros tenemos necesidades y todos nosotros a veces nos encontramos, si no es que siempre nos encontramos, en medio de un proceso de santificación, de crecimiento espiritual, y Dios trata con nosotros. Y a veces el trato de Dios no es como nosotros quisiéramos. Uno piensa que venir al Señor es levantar las manos, orar, decirle a Dios, Señor, necesito esto, y que el Señor diga, concedido, y te llegue a la vida. Pero Dios no es el genio de la lámpara. Dios es Dios y no te va a dar lo que quieres. Dios te va a dar lo que necesitas. Y a veces necesitas ser confrontado contigo mismo. Y a veces necesitas ser confrontado con tus decisiones. Y a veces necesitas ser disciplinado. Y a veces necesitas que Dios te quite cosas para que aprendas a tener contentamiento. Nadie valora tanto una cama hasta que tiene que pasar una noche en vela. Nadie valora tanto la comida hasta que empieza a pasar hambre. Nadie valora tanto la compañía hasta que le toca la soledad. Y a veces Dios trata con nosotros así, pero nos dice, tranquilos, aún en medio de ese dolor y de esa aflicción, yo estoy con ustedes. Consuélense, consuélense porque yo tengo mis ojos puestos en ustedes. Por eso espero en Jehová. ¿Cuántas veces hemos tratado de cambiar nuestras circunstancias con nuestra propia fuerza? ¿Y cuántas veces eso ha salido bien? ¿Conoces una persona que tiene problemas económicos y en lugar de sentarse a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Dónde estoy gastando mal? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué tan generoso he sido? ¿Qué es lo primero que solemos pensar? ¿A quién le voy a pedir prestado? Porque pase lo que pase, yo no quiero dejar de gastar. Porque eso me da seguridad. Yo puedo estar con los bolsillos rotos, pero si conozco a alguien que me puede prestar dinero, voy y le digo, oye, yo ocupo 500 pesos, pero le voy a pedir 1000 por si no tiene, me dé por lo menos los 500 pesos. Oye, ¿no tendrás 1000 pesos que me prestes? Si esa persona me dice, sí, ya no pienso, ¿para qué necesitaba los 500? ¿Qué voy a empezar a pensar? ¿Cómo me gasto los 1000? Ya la necesidad quedó atrás. Ahora mi corazón está buscando algo más y no hay contentamiento. Más cuando yo espero en el Señor, no estoy pensando quién me presta 500 pesos. Estoy pensando cómo tengo que comportarme en esta situación. Hay personas que terminan una relación sentimental, ¿no? Las corta el novio o
o ellos cortan a la novia, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se sienten solos emocionalmente, dejados? Un clavo saca otro clavo. No estamos pensando por qué fracasó esta relación, no estamos pensando qué Dios me quiere enseñar. No, el mundo enseña que si alguien te dejó, búscate 2 o 3. Y estamos pensando solamente en actuar con nuestras fuerzas. Y cada que tú pones una solución en tu propio criterio y no esperas la voluntad de Dios para tu vida, el costo de esa decisión es el doble de caro que si no lo hubieras tomado. Tú puedes pasar hambre un día por esperar en el Señor, pero si tomas malas decisiones, no solamente vas a pasar hambre, vas a perder la paz. Porque ya pediste 1,000 pesos, te los reventaste. Ese día dijiste, familia, vámonos a los tacos. Yo invito. Y nada de que coca de 3 litros. Cada quien pídase su propio refresco. Te acabas los 1,000 pesos y a la semana te encuentras a la persona que le pediste prestado. ¿Ya traes para pagarle? No. Ahora tienes 2 problemas. Sigues sin dinero y le debes a alguien. Y la Biblia dice que cuando tú le debes a alguien, te vuelves ¿qué? Esclavo de ese al que le debes. Por no esperar en el Señor. Dios le está hablando a su pueblo diciéndole, tranquilo pueblo mío, no se desesperen, confíen en mí porque tu día ha llegado. El día en donde yo perdono tus pecados. Pero el pueblo de Israel, ¿tú crees que está interesado en que le perdonen sus pecados o que le llenen la panza? Que le llenen la panza. No está pensando en ser, ¿cómo se llama? En ser perdonado. Ellos están esperando que Dios les haga un milagro donde resuelva sus problemas materiales. Y les decía, hay una voz que clama en el desierto. Y esta voz que clama en el desierto no solamente aparece en el libro de Isaías. ¿Alguien recuerda en qué otro libro? De hecho son varios libros. ¿En qué otros libros aparece la voz que clama en el desierto? En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, ¿qué saliste a ver? Una voz que clama en el desierto. ¿Cuál era esa voz que clamaba en el desierto? Juan el Bautista. Juan el Bautista le anunció al pueblo, viene el perdón ¿de qué? De sus pecados. El pueblo de Israel, tanto en la época de Isaías como en la época de Juan el Bautista, están afligidos por las naciones extranjeras y esperan que Dios haga un milagro para matar a todas las naciones extranjeras y que ellos sean ricos y que ya no les afecte nada. Pero Dios les hace una promesa: perdón de pecados. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo necesito más perdón de pecados que 1,000 pesos? ¿Seguros? ¿Qué buscas más? Vamos a poner el caso hipotético. Llegas a tu casa y te acuerdas que te quedaban 1,000 pesos para terminar la quincena, que de hecho va a la mitad, ¿no? Te quedan 1,000 pesos para sobrevivir. Y vas allá, sacas tu calcetín, el calcetín mágico que es el monedero, y ya no trae nada. ¿Qué haces? Aparte que sientes un hueco en la panza, empiezas a buscar en todos los calcetines del cajón y empiezas a preguntarle a todo el mundo dónde quedaron tus 1,000 pesos. Y cuando pecas, ¿qué haces? Buscas tu santidad así, dices, rayos, yo traía la santidad, ¿dónde la dejé? La iré a buscar en la presencia de Dios, voy a pedirle perdón por todos mis pecados para encontrar la santidad. No, ¿qué hacemos? Decimos, es que soy débil. El diablo me oprime. Cochino diablo, ¿sabe de qué pie cojeo? Y son las tentaciones que me manda. ¿Ves cómo podemos decir que valoramos más el perdón de pecados que las cosas materiales, pero en la práctica actuamos al revés? Y así estaba el pueblo de Israel, esperando no la comunión con Dios, que es la verdadera solución de los problemas. Y ahorita vamos a ir para allá.
Ellos están esperando el cambio inmediato de circunstancias. Están pensando en las cosas materiales. Más adelante en el capítulo, Dios les hace una pregunta. ¿No conoces quién soy yo? El Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra empieza a manifestar su poder. Y les hace una pregunta. ¿Con qué me compararás? A mí, semejante a qué me harás. Y Dios los confronta por cómo ellos están comparando a Dios y cómo lo están entendiendo en su mente. Vamos a leer el verso 18 de este mismo capítulo 40. ¿A qué pues harás semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrás? Verso 19 es donde empieza el problema. El artífice prepara la imagen de talla. El platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. Verso 20. ¿Quién dice ahí? El pobre. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabes? ¿No has oído? ¿Nunca lo han dicho desde el principio? ¿No han sabido? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como la cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? ¿Por qué no estaban consolados y por qué no estaban esperando en el Señor? Porque se estaban creando un Dios a su propio entendimiento. Y esto, mis amados, es peligroso, porque esto es común. Todas las personas en México, bueno, no todas las personas, pero la mayor parte de las personas en México dicen creer en Dios. ¿Sí o no? Y si tú les preguntas, ¿crees en Jesucristo? La gran mayoría de los mexicanos te va a decir, sí creo en Jesús. Pero, ¿qué creen de Jesús? Cada quien trae su propia idea. Platicaba con mi esposa en la semana sobre un amigo con el que conocí al Señor. Cuando yo me convertí, este amigo trabajaba conmigo, nos convertimos al mismo tiempo prácticamente, un mes antes. Y fue una relación muy padre porque recién convertidos estábamos en esa inocencia de la fe, donde todo es nuevo y todo es maravilloso y dices, wow, ¿por qué esto? Wow, ¿por qué lo otro? Y leíamos juntos la Biblia. Nos veíamos los domingos en la iglesia y de lunes a viernes en el trabajo. Nos hicimos mejores amigos porque aparte de amigos, éramos hermanos en la fe. Y de repente él empezó a dejar de congregarse. Y de repente él empezó a dejar de leer la Biblia. Y empezó a tener actitudes como antes, a decir algunas groserías, a tener algunos vicios. Y entonces yo, como su hermano y su amigo, dije, voy a visitar a mi amigo. Me preocupa que no venga a la iglesia. Y lo fui a visitar a su casa. Y él salió, pero su actitud ya no era la misma. Después de vernos con tanto gusto y abrazarnos y decirnos hermano y andar juntos para todos lados, me recibió con un aspecto sombrío, una cara larga. Y yo le dije, hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? A mí no me vengas a juzgar. No te estoy juzgando. Es que tienes que ir a la iglesia. Tú crees que yo estoy mal, pero yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Este amigo hace años dejó de caminar con el Señor, porque no estaba teniendo una relación con Dios, estaba teniendo una relación con un Dios a su manera, un Dios que él se inventó. Porque yo puedo creer, Jesús murió en la cruz, Jesús es Dios, pero no quiero leer la Biblia.
Son un chorro de hojas. Mejor voy a asumir cosas acerca de Dios. Y por eso Dios prohíbe la idolatría, las imágenes. Porque una imagen distorsiona quién es la persona. Yo no sé si tú sepas, pero en nuestra época moderna hay algo llamado stalkear. ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué es stalkear? ¿Tú has stalkeado a alguien? Stalkear es revisar las redes sociales de alguien más, sin hablarle. Nada más entrar a su perfil, ver sus fotos, para ver qué anda haciendo. Bueno, hay personas que se obsesionan. Un hombre se obsesiona con una mujer mirando sus fotografías. Y en su mente se inventa una historia. Mira las fotos de la mujer y dice, wow, sí, mira, salió a correr hoy, es una gran corredora. Mira, está comiendo en tal restaurante, es una mujer de mundo. Nunca habla con esta persona, pero a través de las imágenes que él ve, él se está inventando una idea de quién es esta persona. Cuando se conocen en persona, se da cuenta que no se parece en nada a lo que él creía. Bueno, eso pasa cuando tú a Dios lo reduces a una imagen. Si no hablas con Dios y solo ves una imagen, tú puedes pensar que esa imagen hace, dice y se comporta de cierta manera que en realidad no lo hace. Y era el problema del pueblo de Israel. Tenían una necesidad y en lugar de buscar el arrepentimiento de sus pecados, se creaban una imagen de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe cómo se ve Dios? Nadie sabe cómo se ve Dios. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se veía Jesús? Tampoco. ¿Te has puesto a pensar que la Biblia no describe físicamente a Jesús? No dice, medía 1.80, tenía barba cerrada, cabello largo, un manto blanco. No, nunca lo describen. Pero nos queremos hacer imágenes de un Dios para que ese Dios se adecue a mis expectativas. Y entonces yo tengo una relación con Dios a mi manera. Yo no voy a dejar de hacer esto, yo no voy a dejar de hacer aquello, yo no voy a orar, yo no sé qué, pero Dios está conmigo. No, grave error. ¿Y sabes cómo? Ya lo leímos, cómo Dios llama a las personas que se inventan una imagen para no relacionarse con Dios. ¿Cómo les llama? Pobres. Y Dios no está hablando de dinero, porque lo que Dios les está ofreciendo no es dinero. Dios les está diciendo, consuélate, tu día ha llegado, yo voy a perdonar todos tus pecados. Dios les está ofreciendo paz y reconciliación, pero estos son pobres porque rechazan lo espiritual para buscar lo material. Con los ejemplos que te pedía, ¿qué necesitará más una persona? ¿1,000 pesos o sabiduría para enfrentar la vida? Porque los 1,000 pesos se acaban, la sabiduría no. Si tú tienes un hijo y el hijo mayorcito, no vamos a poner edades, mayorcito, viene y te dice, oye mamá, ¿me prestas dinero para terminar la quincena? Y tú dices, ay, mi hijo, pobrecito, todas las tragedias te acontecen, porque aparte este hijo viene y te cuenta historias bien tristes. No, mamá, ¿qué crees? Me asaltaron y me quitaron el teléfono, por eso no te he hablado. No, mamá, ¿qué crees? Me doblé un tobillo y 15 días no pude trabajar.
Ay, mi hijo, ¿por qué te irá tan mal? ¿Cuánto querías? Nada más 5,000 para alivianarme, mamá. Bueno, tengo 3,000, mañana ven por los otros 2. ¿Tú le hiciste un bien a ese hijo? No. Ese hijo necesitaba enfrentar sus consecuencias. Necesitaba reconocer sus errores para no volverlos a cometer. Ese hijo necesitaba hacerse hombre. Y nadie se hace hombre sin conocer a Dios. Y si era hija, esa hija necesitaba hacerse mujer. Pero nadie se hará mujer a menos que conozca a Dios. Cuando yo soy el facilitador de todo lo que la gente a mi alrededor necesita y no dejo que tengan un trato con Dios, yo soy la imagen que están adorando. Y no los dejo que esperen en el Señor. Y lo que yo les doy, más que una bendición, ¿qué crees que es? Díganlo fuerte. Si yo le doy algo a alguien que no es la voluntad de Dios, en lugar de bendecirlo, ¿qué le estoy haciendo? Maldiciéndolo, porque lo hago pobre, realmente miserable espiritualmente. Jacob era un miserable, ¿sí o no? Dicen que sí, no saben por qué, pero me dan el avión. Sí, pastor. Si usted dice que era miserable, bien miserable que era ese Jacob. ¿Por qué era miserable Jacob? A ver, tú que dices que sí. ¿Ves? Nomás me estás dando el avión. Sale Jacob de casa de su suegro Labán con 2 esposas, con muchos hijos y con ganado. ¿Dónde está su miseria? En su corazón. Todo lo ha hecho con trampas y peleando. Y va a enfrentar a su hermano Esaú, al que le robó la primogenitura. Y arma un plan, arma campamentos. Primero que vayan las ovejas, luego que vaya la esposa que no quiero tanto, luego los hijos que no quiero tanto, y luego la esposa y los hijos que sí quiero. Así si mi hermano empieza a matarme la gente, yo corro. Ya era un hombre Jacob. Era un mendigo, era un pobre, un miserable. Pero esa noche, Dios se le presentó a Jacob. Y Jacob peleó con Dios, no en una lucha máscara contra cabellera. Peleó con Dios en el sentido de que Dios le mostró dónde estaba mal. Y Jacob tuvo que enfrentar todas sus miserias. Hasta que se aferró a Dios. Y Dios le dice, suéltame porque ya va a amanecer. Y Jacob le dice algo, yo no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Estaba pidiéndole dinero? ¿Qué estaba pidiéndole? Perdón de pecados. Esa era la bendición que necesitaba Jacob. Un cambio en su vida miserable, de hacer trampas, de buscar las cosas materiales, de engañar gente, de vivir por lo del mundo, sin esperar el plan y el propósito de Dios. Pero cuando Dios se le presentó, lo confrontó y lo hizo hombre. Y Jacob entendió, el problema soy yo. Bendíceme. ¿Y cómo lo bendijo Dios? Ay, no tiene tanto que leímos Génesis, ¿eh? Le cambió el nombre. Le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, que significa el que usurpa. Ahora tu nombre será Israel. De ser un ladrón a ser un príncipe. Le dio un cambio de naturaleza. ¿Qué necesitas tú de Dios? ¿500 pesotes? ¿O un cambio de naturaleza? Los solteros piensan, yo necesito una novia o un novio. No, un cambio de naturaleza. Si Dios le diera a los solteros una pareja luego, pero el soltero sigue siendo necio, ¿eso sería una bendición? ¿Qué sería? Una maldición. Porque si solito se mete en problemas, imagínate acompañado. Y entonces Dios confronta a su pueblo porque son pobres espiritualmente, porque están buscando a quién adorar.
un Dios a su estilo, a su manera, un Dios que no lidia con su pecado, un Dios que le resuelve sus necesidades de manera inmediata, pero efímera. Y Dios les dice, ¿qué no han sido enseñados? ¿Qué no han escuchado? En otras palabras, le está diciendo, si ustedes tienen la palabra, ¿por qué están creyendo cosas que no vienen en la Biblia? ¿Por qué están asumiendo situaciones que no tienen ningún sustento bíblico? Porque es más fácil. Hay un montón de gente que se dice cristiana y que es supersticiosa. Y cuando hubo el eclipse, le amarraban listones rojos a los perros. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Qué tal que se nos convierte en el hombre lobo? ¿No? Este listoncito mágico es poderoso. O compran una sábila. ¿Para qué? Que tiene poderes mágicos de agarrar la envidia. Buscamos ídolos que adorar pensando que es Dios. Más allá hay cristianos que compran aceite de la unción y le andan embarrando de aceite su casa, y embarran al perro y embarran al marido, lo que se les atraviese aceite. Te mueves aceite, oigo ruidos aceite. ¿Dónde dice eso la Biblia? Un pastor me dijo. Te estás haciendo una imagen y entonces eres un pobre, porque en lugar de enfrentar tus problemas que son internos, estás buscando soluciones que son externas. Alguien me decía, pastor, en mi casa oigo ruidos, me espantan. ¿Qué tengo que hacer? Pues arrepiéntete. Pero sí existen los fantasmas, pastor. Mira, la Biblia nos habla del reino de las tinieblas. Hay demonios, por supuesto, pero un demonio no vive con un cristiano. Para que el demonio esté en tu casa, significa que eres su compadre. Tienes que arrepentirte de tus pecados, pon orden. Y deja de andar escuchando La Mano Peluda y viendo películas de Anabel. No de Anabel Ferreira, sino la muñeca. Porque entonces vamos a llegar al punto que leímos. Vamos ahora al verso 27 para llegar al punto de conclusión de esta prédica. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga de cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios está confrontando a su pueblo porque dice, Dios se olvidó de mí. A mí Dios no me pone atención. Dios nomás bendice al pastor, a mí no. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? ¿Tú crees que eres insignificante para Dios? Dios es eterno, no se cansa. Tiene tiempo para cuidarnos a todos nosotros y a todos los cristianos del mundo, y le sobra tiempo. ¿Por qué piensas que Dios no tiene algo para ti? Porque no lo conoces. ¿Tú crees que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarte y luego decirte, ay, no sé qué ponerte a hacer? Tú siéntate los miércoles y ya, es todo lo que tengo para ti, hijo. ¿Crees eso? Por supuesto que no. Pero el pueblo de Israel estaba pensando eso. Dios se olvidó de nosotros, ya no tiene nada para nuestra vida. Pero Dios es eterno y te conoce y sabe quién eres y no se cansa ni se duerme. No te ha abandonado uno solo de tus días. El problema, mis amados, no está en Dios. El problema está en nosotros. Él dice, pueblo mío, consuélate. Y tú dices, ay, con perdón de pecados y ya. Nada más eso nos vas a dar, Señor. Si tú entendieras lo que es el perdón de los pecados. Cuando yo estoy pecando, una parte de mí, si no es que toda,
está en tinieblas y me está haciendo daño. Cualquier pecado que tú cometes, mira, voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. Dime si tiene cara que anda pecando. Dices, no nomás cara, tiene todo el cuerpo de que anda pecando. Esa persona que está al lado tuyo y que peca menos que tú, cuando peca, se hace daño. Cuando peca, se aleja de Dios. Cuando peca, se vuelve un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Cuando peca, se extravía más. Cuando yo no cuido mi santidad y quiero hacer las cosas a mi manera y en mi tiempo, ese camino que yo he elegido parece bueno, pero su final es de muerte. Por eso Dios dice, consuélate, pueblo mío. Ya te equivocaste demasiado, te has hecho mucho daño. Yo estoy aquí para perdonar todos tus pecados. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, los olvida. Y si nuestra vida estaba roja como la grana, la vuelve más blanca que la nieve. Si tú realmente conoces al Señor, el día que lo conociste, sabrás que el milagro más grande que hizo Dios contigo fue perdonar tus pecados, que no eran pocos ni eran chicos. Y desde ahí para acá, la gracia de Dios está extendida hacia tu vida y es eficaz para seguir perdonando tus pecados y restaurarte y corregirte, porque sigues pecando, porque te sigues equivocando. Muchos cristianos cometen el error de fingir que son perfectos. Nadie, no importa cuánto sea famoso o cuánto dinero tenga, nadie es perfecto. Todos seguimos luchando con un montón de cosas en nuestra vida. Y donde yo lucho es porque tengo pecado. Y lo más que yo necesito es que Dios me perdone y me haga ver las cosas como Él las ve, para que deje de hacer las cosas a mi manera. Porque todo el tiempo que yo pase haciendo las cosas a mi manera es tiempo que paso dañándome, destruyéndome, aferrándome a algo que no era para mí. Y como no era para mí, no tenía manera de hacerme ningún bien. Vamos a seguir leyendo. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué necesitas tú? Esperar en el Señor. Él dice que Él da esfuerzo al cansado. ¿Alguna vez has sentido, ya no puedo más? Pero la vida no da pausas. Cuando sientes que ya no puedes más, tienes que poder más. ¿Quién te da las fuerzas para poder más? Dios. Hay personas que batallan con la depresión. Cuando alguien está luchando con la depresión, siente que no puede más. No encuentra razones para seguir. Pero si ese alguien espera en el Señor, Dios le dará las fuerzas y la motivación para seguir, aunque esté deprimido. Hay gente que está rota emocionalmente y que ya quiere tirar la toalla, que tiene un corazón quebrantado. Dios le da las fuerzas para que se levante y con el corazón roto y como sea, siga adelante. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y es curioso que dice
que los muchachos se fatigan y los jóvenes se caen. Que use estos dos ejemplos. Son ejemplos de gente como fuerte, joven. ¿Alguna vez has hecho el ejercicio de decir, si yo hubiera hecho esto a tal edad? ¿Has hecho ese ejercicio? Arrepiéntete. ¿Por qué? ¿En serio tu vida está condicionada por una mala decisión que tomaste hace muchos años? No. ¿Qué condiciona tu vida? Todas las decisiones que tomas cada día. Entonces no es un asunto de pensar, quisiera tener una máquina del tiempo para regresar a cuando tenía 15 años y no hacer lo que hice. Oh, si yo hubiera estudiado. Oh, si no hubiera conocido a esa persona. No. Eso es imposible. No es porque seas joven o porque tengas fuerza. Eso es vano. Cuando tienes realmente el poder de transformar tu vida y de hacer lo correcto, no es cuando obras en tus fuerzas. Pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si hoy no puedes volar, corre. Y si no puedes correr, camina. Pero haz algo para estar más cerca del Señor. Yo espero en el Señor, no en mis fuerzas, no en las circunstancias, no en las personas. ¿Dios puede usar personas? Sí. ¿Dios puede cambiar tus circunstancias? Sí. Pero ese nunca ha sido el objetivo. El objetivo es cambiar mi corazón, quitar el pecado que me aparta de Dios, para entonces poder tener comunión con Dios. Y que Dios haga de mi vida lo que Él quiere hacer, que es mucho más grande, valioso y digno de lo que yo puedo pensar. Porque es su plan, no el mío. Sus pensamientos, no los míos. Y sus planes y sus pensamientos son más altos que los míos. Así como está más alto el cielo que la tierra, así sus planes y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, mis amados, dejemos de hacernos ídolos a los cuales seguir. Dejemos de estar pensando en un Dios a nuestro estilo y esperemos en el Señor. Consuélate que Dios perdona tus pecados.